Muchas gracias. Gracias por permitirme entrar en el hogar de cada una de ustedes y por darme también esta posibilidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. El Señor me ha dado el privilegio de tener sobrinos del corazón y tengo por allí también algunos hijos del corazón, así que son bendiciones que Dios nos da y realmente agradecida por esto, ¿no? Por la familia de la fe que muchas veces apreciamos más que a veces a nuestra propia familia de sangre, ¿no? Porque son afectos que perduran para siempre y que realmente hermoso poder contar con cada uno de ellos. Así que bueno, gracias hermanas por este tiempo. Y bueno, Cecilia, me robaste un montón, ¿qué querés que te diga, no? Así que bueno, también bueno, yo pensaba, agradecidas al Señor por esta oportunidad que tenemos, ¿no? Porque si no fuera por este virus, por esta pandemia, seguramente no nos podríamos encontrar hermanas de distintos lugares y poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Realmente uno dice, qué maravilloso que es Dios, ¿no? Porque proveyó este medio para que a pesar de todo lo que se vive afuera, nosotras podamos disfrutar de su presencia y también de disfrutar de la compañía de las hermanas. Nos falta el abrazo, nos falta el beso, que es tan necesario y es tan lindo, pero bueno, lo dejamos para cuando podamos, ¿no? Los vamos acumulando y cuando nos veamos nos damos todos los abrazos y los besos que en este tiempo no nos podemos dar. Bueno, en esta tarde, cuando Sarita me preguntó cuál era el tema, era un poco largo quizás para decirle todo, por eso yo le dije manos, rodillas y corazón. Y pensaba allí en Isaías, ¿no? Realmente, aparte de todo, qué importante que es para las que somos hijas de Dios, ¿no? Poder aferrarnos a la palabra de Dios, sabiendo que en ella encontramos las promesas que son las que nos ayudan cada día en distintas situaciones, distintas dificultades. También encontrar en la palabra de Dios aquellas cosas que son necesarias para nuestro diario vivir, ¿no? Y que nos ayudan, nos sostienen, nos fortalecen, nos poder aprender de cada una de ellas. Y en particular hay un libro que a mí me gusta mucho y allí en ese libro generalmente hay mucho para aprender, ¿no? Porque y es el libro de Isaías, ¿no? Isaías tiene muchas profecías que algunas se cumplieron, otras se van a cumplir. También tiene muchas promesas, ¿no? Como esa promesa preciosa, ¿no? Que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿por qué dice? Porque en ti ha confiado, ¿no? Y después también encontramos consejos para nuestro diario vivir. Y dentro de esos consejos, hoy vamos a ver algo de una promesa que se va a cumplir después que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero tiene algo también para nuestros días, ¿no? Sobre todo en este tiempo quizás, o en tiempos difíciles que atravesamos durante el peregrinar en este mundo, ¿no? Muchas veces tenemos dificultades, problemas, pero qué bueno es poder encontrar la palabra de Dios, esa fuerza que necesitamos para poder seguir avanzando. Y allí en Isaías capítulo 35, versículo 3 y la primera parte del capítulo 4, ¿me escuchan bien, verdad? Bárbaro. Dice la palabra de Dios, dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y comienza este versículo 3 diciendo, fortaleced las manos cansadas. Y siempre me gusta buscar en el diccionario para tener una mayor comprensión del significado de las palabras. Y dice el diccionario, fortalecer, animar, confortar, dar movimiento, vida, alegría y esforzar. Y busqué esta palabra esforzar, si bien, bueno, uno sabe qué quiere decir, pero dice, infundir valor
y ánimo, consolar, alentar. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas palabras que son útiles en nuestro día de andar? Y si pensamos en nuestras manos, qué útiles y qué necesarias son, ¿no? Cuánto las utilizamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Porque seguramente de hacer quizás algo tan simple que estamos acostumbradas como lavar nuestros dientes, hasta con ellas también poder acariciar a alguien que amamos, ¿no? O a alguien que necesita de nuestras caricias. ¿Cuántas cosas podemos hacer con nuestras manos? Y en particular lo digo, no sé si siempre el valor o poder tenerlas sanas y poder utilizarlas tanto, ¿no? Y en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos manos que fueron bien utilizadas, pero también manos que no fueron bien utilizadas. Y entre las manos que no fueron bien utilizadas, si vamos allí a Génesis capítulo 3, versículo 3, si alguna lo tiene, lo puede leer. Si alguna hermana lo quiere compartir, me van a ayudar a leer, chicas, ¿eh? Génesis 3:3. Sí. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Acá estaba una orden que daba Dios, que le dijo que no le iban a comer, pero que también le dijo, ni lo tocaréis. Y sin embargo, ¿qué hizo Eva? Lo tomó, lo cortó, o sea que hizo todo lo que no debía, manos mal utilizadas. Seguimos un poquitito más adelante y vamos allí cerquita, en Génesis capítulo 4, versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Otras manos mal utilizadas, ¿no es cierto? No sabemos si fueron celos, si fue envidia, qué es lo que le pasó a Caín, pero sí sabemos que manchó sus manos con la sangre de su hermano. Manos mal utilizadas, ¿no es cierto? Y realmente hoy en día vemos cuánto pasa a nuestro alrededor, ¿no? En cuanto a las manos mal utilizadas, ¿no? Los estragos que está haciendo Satanás, por personas que ponen sus manos al servicio de él. Y si seguimos un poco más adelante, vamos a Génesis capítulo 27, y allí nos encontramos el Génesis 27, versículo 23. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y acá tenemos varias cosas, ¿no? Una madre que no supo ser de buen ejemplo para su hijo, para sus hijos, y una madre que engañó a su propio esposo, ¿no? Aprovechó de él como ya era anciano, no veía, entonces hizo todo, tramó todo, ¿no? Una situación con su hijo Jacob para engañar así a su hijo, ¿no? Esaú. Y también puedo ver en esta madre algo que quizás aquellas que somos mamá o que también somos abuelas, tener cuidado, ¿no? De no tener preferencias por nuestros hijos. Seguramente que ella tenía mucha preferencia, ¿no? Rebeca tenía mucha preferencia por Jacob, por eso hizo todo esto. Entonces, hermanas, tengamos cuidado con esto también. Pero aquí vemos, ¿no? Una mujer que no solamente lo hizo ella, sino que incitó a su hijo a hacer algo que no debía. Y dice que cuando el papá tocó, le pareció algo extraño, pero notó bello como su hijo, ¿no es cierto? Entonces, hermanas, manos mal utilizadas, pero también una madre que influyó para mal en sus hijos. Y no todo en la Biblia es negativo, ¿no es cierto? Pero podemos ver realmente que en estas situaciones, ¿no? Que cada uno de ellos se olvidó de la omnipresencia de Dios, ¿no? Cada uno, Eva
no se dio cuenta que Dios veía todo, ¿no es cierto? Después nos encontramos con Caín y Abel. Caín no lo vio a Dios. Y vemos a Rebeca tampoco lo vio a Dios. Sin embargo, se olvidaron la omnipresencia de Dios, que Dios ve todo, está en todo lugar. Y esto me llama a mí a la reflexión, ¿no? Tener cuidado con mis manos, porque si bien yo a Dios no lo veo, pero Dios ve todo lo que yo hago. Pero vamos a ver ejemplos que fueron buenos en la palabra de Dios. Hay muchísimo para ver ejemplos malos, pero vamos a ver algunos buenos. Y entre los buenos que tenemos allí en la palabra de Dios, me encuentro con Jocabet. Jocabet, recuerdan, ¿no? La mamá de Moisés. Esa mamá que trató de cuidar a su hijito para que no muriera como el resto de los niños. ¿Y qué hizo? Allí, no lo vamos a leer, pero allí en Éxodo capítulo 2, dice la palabra de Dios que Jocabet hizo una arquilla, ¿no? Una arquilla, la calafateó y allí puso a su hijo Moisés. ¿Y dónde lo colocó? En el río. Manos bien utilizadas. Realmente fueron las manos de Jocabet las que salvaron a ese niño para que también fuera muerto como los demás, ¿no es cierto? Y realmente es precioso saber esta historia, ¿no? Una historia que seguramente la hemos escuchado aquellas que hemos nacido en un hogar cristiano, la hemos escuchado desde chicas, ¿no? La historia de Moisés, una historia preciosa, pero ver por sobre todas las cosas esta mamá, cómo cuidó de su hijito y también el cuidado de Dios para con Moisés. Dios tenía un propósito grande para Moisés, por eso seguramente que lo cuidó. Y vamos un poquitito más adelante y nos encontramos con Moisés. Y allí en el capítulo 3 del libro de Éxodo, Moisés es llamado por Dios, ¿no es cierto? Y en el capítulo 4, en el capítulo 3 es llamado por Dios, no lo vamos a leer porque si no es mucho, pero en el capítulo 4, allí nos encontramos con una situación, ¿no? Moisés está en la zarza y Dios, ¿qué le dice allí en el capítulo 4? Ya les voy a leer. Capítulo 4, versículo 2, dice, y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Dios mostrando su poder a través de una vara. Y acá vemos a Moisés con su vara en la mano. Y esta vara que Dios había puesto en las manos de Moisés fue la vara que Moisés utilizó en varias oportunidades. Si vamos allí a Éxodo capítulo 14, versículo, alguna hermana por favor que lea el versículo 21, el 27 y el 28. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo a Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Muchas gracias, hermana. ¿Cuál otro era? 27 y 28. Entonces Moisés tendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y acá tenemos, ¿no? El milagro hecho por Dios, pero a través de una vara, ¿no? De las manos de Moisés. Y realmente
cuando uno lee esto, qué maravilla, ¿no? Uno dice, ¿cómo pudo haber Dios separado las aguas que hayan quedado como un muro y el pueblo de Israel pasar en seco? Pero bueno, ese es nuestro Dios, un Dios que hace milagros, que hace maravillas, y en ese Dios es en el cual con nosotras confiamos. Y si seguimos un poquitito más adelante y nos encontramos allí también en Éxodo capítulo 17, versículos 5 y 6, en otro momento donde Dios utiliza las manos de Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Manos puestas al servicio de Dios, ¿no es cierto? Moisés obedeciendo lo que Dios le mandaba. Y allí vemos nuevamente el poder de Dios obrando con una simple vara, pero obrando y haciendo que de esa peña, ¿no?, brotara agua que tan necesaria era. Y si seguimos un poquito más adelante, en este mismo capítulo 17, versículo 11 a 13, ya nos encontramos con otra situación, ¿no es cierto? Moisés le pide a Josué, ¿no?, que prepara, algo dijo Cecilia hoy cuando hizo su rompehielo, así que por favor una hermana que lea del versículo 11 al versículo 13 de allí de Éxodo capítulo 17. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Qué maravilla, ¿no? Solamente tenía que tener sus manos levantadas con esa vara que Dios le había dado, ¿eh? Y esto hizo que Josué pudiera destruir al enemigo, que era Amalek, ¿no?, y así salvar al pueblo. Y acá pensaba en otra situación, ¿no? Qué importante es ponernos en las manos de Dios, y qué importante también es tener ayuda, ¿no? Moisés no pudo solo, porque algo que seguramente Moisés no tuvo en cuenta era el cansancio, ¿no? Sus manos se cansaban y necesitó quien le ayudara a sostener sus manos en alto para que el enemigo no los venciera. Y esto me hacía pensar muchas veces en nosotras, ¿no? Para que el enemigo de nuestras almas no nos venza, muchas veces necesitamos ayuda. No solamente para que el enemigo no nos venza, sino también para enfrentar situaciones que a veces son difíciles, que a veces son situaciones que no sabemos cómo resolver. Pero qué bueno es saber, ¿no?, que hay personas, como decía antes, tan pendientes de amar al Señor, por hemos vivido, aquellas que somos mayores, seguramente más situaciones, pero hemos vivido en muchas oportunidades, ¿no? El poder contar con hermanos que no conocíamos, pero saber que estaban clamando al Señor. Y en forma particular, bueno, nosotros estamos atravesando en este tiempo una situación complicada con mi nieto el mayor, pero
cuánto ánimo da saber que hay personas en muchos lados que están orando por él. Y entonces eso ayuda para que las manos no se caigan, sino que se puedan mantener siempre en alto. Y allí Nehemías, en el capítulo 2, versículo 18, él motiva al pueblo, ¿no?, para reconstruir los muros de Jericó que habían sido destruidas. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Y aquí nos encontramos con Nehemías, ¿no?, animando al pueblo a que pudieran poner mano a la obra y poder levantar los muros. Y me encanta lo que dice, ¿no?, que entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo. Y seguramente que es la experiencia de cada una de nosotras, ¿no?, como la mano de nuestro Dios ha sido buena con nosotros. Y nos encontramos también allí en el libro de los Hechos, no lo vamos a leer, se lo dejo a ustedes para que lo lean. En Hechos, habría muchísimas historias, pero es imposible poder contar a todas, ¿no? Pero allí en Hechos 9, 36 al 41, nos encontramos con una mujer, Dorca. ¿Se acuerdan? Esta mujer que hacía túnicas y hacía vestidos para regalar, ¿no? Y hacía ofrendas. Y realmente una mujer tan valiosa que cuando ella murió, todos clamaron para que el Señor le devolviera la vida, ¿no? Esta mujer tan preciosa que pudo poner sus manos y supo poner sus manos en las manos de Dios para que Dios las utilizara. Y yo pensaba allí en Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y cómo sigue? Si no, desmayamos, ¿no? Y alguien que está desmayado está como muerto, ¿no? No puede hacer nada, no puede moverse. Entonces, el apóstol acá dando el consejo, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y otro texto que me encanta y que siempre lo tengo muy en mente, ¿no? Y allí en Eclesiastés capítulo 6, versículo 9, el sabio Salomón Eclesiastés 9:10, el sabio Salomón, ¿no?, está dando un consejo precioso y para tener muy en cuenta. Si alguna lo tiene y lo quiere leer. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Dios nunca nos va a demandar, nunca nos va a pedir algo que sea difícil para nosotras. Por eso, hermanas, pongámonos en sus manos para que realmente podamos ser siervas útiles, que Él nos pueda utilizar. Y hermoso es ver, ¿no?, a través de las palabras de Dios, de la palabra de Dios, cómo Dios ha utilizado a aquellas personas que se pusieron en sus manos. Y saben, hay algo también, ¿no? Dios no mira lo que yo puedo hacer, sino siempre Él mira lo que Él puede hacer a través mío. Porque seguramente que lo que yo puedo hacer no va a tener valor y no va a ser bueno, pero sí Dios siempre mira lo que Él puede hacer a través mío, ¿no? Y qué bueno es que cada una de nosotras, ¿no es cierto?, podamos ponernos en sus manos para ser útiles en su obra. Y hay algo, ¿no?, que nos debe motivar, de no perder el privilegio de ser útiles en sus manos.
Realmente es un privilegio que Dios nos use, ¿no? Qué importante es que Él nos utilice. Así que, hermanas, pongámonos en sus manos. Seguimos un poquito más adelante y el texto decía, afirmad las rodillas endebles. Y bueno, como hice antes, fui ahora. ¿Qué quiere decir endeble? Y allí el diccionario me dijo que era de poca resistencia, débil. Una persona que tiene sus rodillas endebles es de poca resistencia, que es débil. Si nuestras rodillas... Ay, perdón, porque se me está agotando la batería, voy a enchufar, perdón. A ver. Gordo, llamarla a Valeria que me venga a arreglar esto. A ver, ahora estamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bárbaro, porque me estoy quedando sin batería, ahora voy a pedir auxilio. Que decía, ¿no? Que eran, las rodillas eran endebles, eran de poca resistencia, eran débiles, ¿no es cierto? Y el problema es que si nuestras rodillas están débiles, ¿qué nos va a pasar? Nos vamos a caer, ¿no es cierto? Porque las rodillas son importantes para sostenernos. Entonces, qué importante es, ¿no? Buscar en la palabra de Dios cuando estamos débiles, cuando nuestras rodillas están endebles, cuando no tienen fuerza, ¿no es cierto? Cuando no tienen resistencia. Y para esto, qué mejor que buscar en la palabra de Dios. Y allí en Salmos, capítulo 143, versículo 8, si alguna hermana lo tiene, lo podemos leer. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Qué hermoso es, ¿no? Que cuando comenzamos nuestro día, ponernos en las manos de Dios, pero también buscar en su palabra el consejo de Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? Eso va a hacer que podamos emprender el día con nuestras rodillas más firmes. Otro texto, por favor, en Salmos capítulo 5, versículo 3. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermoso, ¿no? De mañana, que decía, léelo otra vez, por favor. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermoso, ¿no? Me presentaré delante de ti y esperaré. Y la única manera que es de esperar es poder leer su palabra, ¿no? Porque a través de ella vamos a escuchar la voz de Dios. Seguimos un poquitito más adelante y allí en Jeremías 33, un texto que seguramente la mayoría sabemos de memoria, ¿no? Clama a mí, ¿cómo dice? A ver. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que aún no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿cuántas cosas, no? Para poder aprender. Hebreos 12:12. Vamos a pasear un poquitito por la palabra de Dios, pero siempre es bueno recorrerla. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas. Versículo 13, por favor, también.
Y hacer Versículo 13 sendas dice, derechas para vuestros bien, pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿eh? Haced sendas derechas para nuestros pies. Hay una canción que cantamos, ¿no? Sendas Dios hará donde piensas que no hay, ¿no? Y realmente es así cada vez que nos ponemos en sus manos. Leemos otro texto allí en el Salmo 119, 105, un texto que seguramente todas sabemos de memoria, ¿no es cierto? Es a mis pies tu Sí. palabra y lumbrera mi camino. Se nos fue la predicadora. Ya vuelve seguro. Bueno, hermoso momento que estamos pasando. Sabemos que el diablo no da tregua. Su deseo es que no compartamos lo que el Señor quiere para nuestros corazones, así que oremos pensando que la palabra del Señor es tan importante en nuestra vida como nos estaba diciendo Dora, ¿sí? Y es la que nos fortalece y nos ayuda a transitar este camino que es nuestra vida, ¿no? Hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Qué bueno es poder confiar y poder estar alentado en ella. Momentos difíciles, cantidad, ¿no? Y cuántas veces nuestras manos caen, como decía Dorita, y cuántas veces nuestras rodillas flaquean, pero lo bueno es saber que tenemos un Dios poderoso. Ahí está volviendo, así que ya vamos a continuar. A ver. Son los gajes de la tecnología, ¿no? Que nos lleva a esto. A que a veces nos pasen estas cosas, pero bueno. Es bueno que a todos nos pase, porque a mí me pasa muy a menudo que reniego mucho y bueno. Estas son las reuniones en vivo, hermana. Exacto, estamos en vivo, como se dice, estamos en vivo. Eso es lo lindo. Bueno, Dora se está conectando. Un gusto a todas las hermanas que se han añadido después, que no le hemos podido dar la bienvenida. Gracias por compartir con nosotros. Nosotros nos sentimos más que dichosas de tenerlas con nosotros. Ya somos parte de esto que se ha formado, de esta iglesia tan grande, ¿no? Porque a través de este medio nos hemos unido mucho más y hemos conocido tantas hermanas maravillosas que hay en distintos lugares de nuestro país y de afuera, ¿no? Pero es hermoso porque muchas nos conocemos personalmente, pero yo creo que la gran mayoría no lo hacemos personalmente. Hemos conocido un montón de hermanas hermosas en el Señor, y que nos ha dado el privilegio el Señor de tener y de saber que las tenemos con nosotros, ¿no? Así que rogamos al Señor que nos siga bendiciendo, y a pesar de que volvamos a reunirnos, yo pensaba, ¿no? Cuando volvamos, si llegamos a volver medianamente a la normalidad, creo que esto no se tiene que perder, ¿no? Porque nos hemos unido tanto que en algún momento vamos a tener que buscar un momento y reunirnos y vernos un poquito, ¿no? Porque es lindo poder juntarnos así. Así que bueno, Dorita está complicada, Dora. La veo que está, pero no debe poder conectar el audio. Así que, ¿alguna que quiera contarnos alguna cosita? Sí. ¿Sí? Recordarles también que pueden escribir los motivos de oraciones ahí en el chat. Mientras Sí, tanto, dale. Para las que vayan entrando, que por ahí tengan algún motivo en especial para que podamos estar orando. Exacto.
Exacto. Nosotros pedimos oración por una hermana que tenemos acá en Alta Italia, que está con sus dos papás, que ellas son mayores. El nombre de nuestra hermana es Sandra y sus padres es Rosa y Diego. Su mamá ha dado positivo y están esperando los resultados de su papá, ¿sí? Son mayores, pedimos oración por ella, porque ella está solita con ellos dos. Así que ahí volvió Dorita. Estábamos haciendo el aguante. Perdón, problemas técnicos, chicas, perdón, ¿eh? No lo tengo acá, sí. Gracias. Problemas técnicos, pero bueno, esperemos que no se vuelva a producir. Bueno, y seguimos un poquitito más adelante y decíamos Salmos 119, 105, que seguramente la mayoría de nosotras sabemos de memoria porque lo hemos aprendido allí hace mucho tiempo en la escuela dominical, ¿no es cierto? ¿Qué dice? A ver, chicas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien. Y otro texto allí en Salmos también, capítulo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará, ¿no es cierto? Entonces, qué importante, hermanas, que cada día podamos encomendarnos en las manos del Señor para que Él afirme nuestras rodillas y para que realmente, si están débiles, Él las pueda fortalecer. Y allí también puedo ver algo un poquitito más adelante, que también las rodillas se afirman con convicciones firmes. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿No? Que muchas veces, ¿no? Puede pasar que no estemos firmes en las cosas del Señor, que como dice la palabra de Dios, nos vamos como por cuanto viento de doctrina aparecen por allí, vamos siguiendo eso, ¿no es cierto? Pero qué importante que nosotras podamos tener convicciones firmes. Y allí en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino que dice, transformaos mediante la renovación del espíritu. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Y ¿saben qué? Tristemente a veces puede pasar, ¿no? Que tomamos la forma del mundo, nos vamos adaptando a aquellas cosas que dice y que hace el mundo, ¿no es cierto? Y qué tremendo, ¿no? Sobre todo, bueno, este es el tiempo que nos toca vivir a nosotras, ¿no? Pero en este tiempo, ¿no? Cómo nos bombardean con cosas, ¿no? Para que nosotras utilicemos el lenguaje inclusivo, para que aceptemos el matrimonio igualitario, para que estemos de acuerdo con el aborto y cuántas cosas más, ¿no? Que nos bombardean todo el tiempo, porque si nosotras no aceptamos lo que acepta la mayoría, entonces ¿qué hacemos? Discriminamos. Cuando nosotras, como hijas de Dios, tenemos que tener convicciones firmes, saber lo que Dios dice, que hay cosas que son buenas y otras que son malas. Y esto toda la vida existió, ¿no es cierto? Y allá Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, lo va a expresar de una manera muy, muy clara. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué maravilla, ¿no? La palabra de Dios tiene consejo para todo. Y acá dice, ¿no? Hay, un capítulo donde habla mucho de los hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, hermanas, las rodillas se mantienen firmes, con convicciones firmes. Y la única manera de encontrarlas es en la palabra de Dios. Y realmente que le pidamos al Señor para que nos ayude, ¿no? Para que todas esas cosas que nos
invaden, ¿no? Que pretenden invadirnos, realmente no se adentren en nuestro corazón y para que realmente pueda prevalecer en nuestras vidas lo bueno. ¿Y lo bueno qué es? La palabra de Dios, ¿no? Poder aferrarnos a la palabra de Dios. Allí en Romanos capítulo 1, no lo vamos a leer, léanlo ustedes, hace una descripción, ¿no? De cómo vive la gente que no conoce a Dios. Y qué triste realidad, ¿no? Que hoy podemos ver a nuestro alrededor, aquellas personas que no conocen a Dios, cómo viven. Y para ir terminando, ¿no es cierto? Allí en Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15, tenemos un consejo también de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Si alguna lo tiene, lo puede leer, hermana. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermoso texto para tenerlo muy en cuenta, ¿no es cierto? Y realmente más que nunca en los días que nos toca vivir. Así que, hermanas, nuestras rodillas se van a firmar, ¿no es cierto?, buscando en la palabra de Dios para tener firmeza, pero también para que podamos tener convicciones firmes. Entonces nuestras rodillas van a estar fuertes y no van a estar débiles, como muchas veces quizás pueden estar. Y seguimos un poquitito más adelante, y allí el versículo 4 nos decía: decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. Y yo pensaba, ¿qué es un corazón apocado? ¿No? Apocado es alguien que quizás no tiene ánimo, no tiene voluntad, ¿no es cierto? Un corazón que no tiene deseos, ¿no es cierto? Pero también un corazón apocado es un corazón falto de fe y de confianza. Y allí en San Juan 17:5, los discípulos, y eso que ellos estaban con el Señor, sin embargo, allí en el capítulo 17, versículo 5 de San Juan, los discípulos le hacen un pedido, ¿no? ¿Y cuál era el pedido? ¿Recuerdan? Aumentanos la fe. Ellos estaban alrededor del Señor. Sin embargo, el pedido de ellos era, ¿no es cierto?, aumentanos la fe. San Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y entonces los discípulos le pedían al Señor, aumentanos la fe. Y realmente si hay algo que necesitamos cada día, es clamar al Señor, ¿no es cierto?, para que Él aumente nuestra fe. Esa fe que un día comenzó, como dice la palabra de Dios, ¿no?, cuando hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Allí Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El día que le hemos aceptado como nuestro Salvador, hemos encontrado esa paz a través de la fe, esa paz que solamente Dios puede dar, ¿no es cierto? Y allí Hebreos 10:38, ¿qué dice Hebreos 10:38? Dice la palabra de Dios, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. O sea que, hermanas, nosotros que hemos sido justificadas, como decíamos recién en Romanos capítulo 5, versículo 1, tenemos que vivir por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Y dónde proviene esa fe? Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Que dice Romanos 10:17, un texto también muy leído. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
La fe va al oír la palabra de Dios. Y otro texto, Efesios 3, 17 y 19. Para que habite Cristo. Dale, Alicia, dale. Nada. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, bueno, leamos el 18 también, Sí, seáis 18. plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué maravilla, ¿no? Y decía que comenzaba el texto, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, qué hermoso, ¿no? Que el día que nuestros corazones, a través del Espíritu Santo. Entonces, los corazones desanimados se animan con la fe, pero también dijimos que necesitaban confianza. Y allí en Salmos 44 encontramos aquí el salmista teniendo un ruego. Salmos 40, versículo 4. Dice el Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurados, más que felices, aquellos que ponen en Jehová su confianza. Y realmente creo que es la experiencia de cada una de nosotras, ¿no? Que somos bienaventuradas por haber puesto nuestra confianza en el Señor. Y allí en el capítulo 27 de Salmos también, el capítulo 13 y 14, me encanta esta reflexión que hace David, ¿no? Es un salmo precioso, les animo para que ustedes lo vuelvan a leer. Pero allí en el capítulo 13, capítulo 27, versículo 13 y 14, dice David, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hubiera yo desmayado, si él no confiara, si no hubiera confiado en Dios de la manera que él confió, dice, hubiera desmayado. Entonces, hermanas, ¿cómo no confiar en un Dios que es tan grande y tan maravilloso? Otro texto, Juan 16:33. Perdón que las haga pasear tanto, pero me encanta poder leer la palabra de Dios, ¿no? Porque en ella es donde encontramos la verdad y el alimento para nuestras vidas. Juan 16:33. Si alguna hermana lo puede leer, por favor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Perdón, Mariana. Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Qué importante entonces poner en nuestra confianza en el Señor Jesús. Y vamos a otro texto, allí en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. También dos textos que seguramente sabemos de memoria. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, no temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Jehová,
y cuya confianza está en Él, ¿no? O sea que somos bendecidas por poner nuestra confianza en Dios. Qué privilegio, ¿no? Y que realmente no somos merecedoras, ¿no? Pero por solo el hecho de confiar, somos benditos. Dice, bendito el varón, bendecidas en Él. Y allí Isaías 26:3, el texto que habíamos visto antes, dice Isaías 26:3, ¿no? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y sigue el versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, ¿cómo no confiar en un Dios tan maravilloso? Y el último texto allí en Salmos también, capítulo 37, versículo 5, si alguna hermana lo quiere leer. Salmos 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Entonces, ¿cómo vamos a animar nuestro corazón? Con fe y con confianza, ¿no es cierto? De esa manera vamos a poder animar nuestro corazón. Y seguía el texto y dice, esforzaos, no temáis. Y cuando veía esta parte del texto, me llevó a Moisés, ¿no es cierto? Allí Moisés, no lo vamos a leer, pero allí en Moisés, en el capítulo 31 de Deuteronomio, versículos 6 y 8, Moisés ya está pronto para morir, ¿no es cierto? Ya está muy anciano, y entonces allí llama a los sacerdotes y llama a Josué también, ¿no es cierto? Y entonces ahí le da instrucciones de lo que tenían que hacer. Pero un consejo que les va a dar allí Moisés, y lo vamos a leer, Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 y 8. Y dice la palabra de Dios, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que se las daría, y tú se la harás heredar. Pero la consigna para Josué, ¿cuál era? Debía esforzarse. Y cuando vamos ya ahí en Josué capítulo 1, ya Moisés había muerto, y es el mismo Dios el que habla con Josué, ¿no es cierto? Y allí en el capítulo 1, del versículo 5 al 9, Dios le habla y le hace esta reflexión y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa, ¿no? Qué desafío, ¿no?
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero también qué hermosa promesa, ¿no? Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y esta promesa también, hermanas, es para nosotras hoy en día, ¿eh? Mira que te mando, la premisa es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero también lo que dice, Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Eh? Entonces, ¿cómo podemos esforzar y no tener miedo, no tener temor? Saber que Dios va a estar con nosotros y Él va a estar donde nosotros estemos, Él va a estar ahí. Como decía allí en Isaías, me encanta también esa porción de Isaías, donde Isaías, Dios le habla a un rey que no era de él, un rey que Dios le había elegido, pero que no le conocía a Dios. Sin embargo, Dios le hace esta promesa: yo iré delante de ti y enderezaré las veredas torcidas. Una promesa hecha a este rey, aunque este rey no le conocía, pero una promesa que es para nosotras. Yo iré delante de nosotros. Entonces, ¿nosotras qué tenemos que hacer? Esforzarnos, no tener miedo, porque tenemos un Dios que va delante de nosotros. Y también me encanta ese texto cuando Moisés estaba por salir y entonces siempre Moisés con mucho temor, con mucho miedo, Dios le dice algo en el capítulo 33 de Éxodo, versículo 14. Mi presencia irá contigo. ¿Y qué le dice? Y te daré descanso. ¿Cómo entonces, cómo podemos tener miedo? ¿Cómo no esforzarnos si sabemos que la presencia de Dios va a ir con nosotros? Y allí no lo vamos a leer, pero allí me encanta esta reflexión que hace el salmista cuando dice que Él nos va a guiar aun cuando, más allá de la muerte. Entonces, ¿cómo no confiar en este Dios que aún más allá de la muerte nos va a guiar? Así que, hermanas, si nuestro corazón está debilitado por algún problema, por alguna tristeza, por alguna dificultad, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe, que podamos confiar plenamente en Él. Y si nos quedamos sin fuerza, no nos olvidemos, ¿no? Que dentro nuestro tenemos el Espíritu Santo, que como dice allí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice que es un poder, un poder que tenemos un espíritu que es de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cómo no confiar y cómo no tener nuestra fe en Él, sabiendo que tenemos dentro nuestro el Espíritu Santo, que Él nos ha dejado? Y es un poder, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanas, nuestras manos se pueden cansarlas, como decía allí en Eclesiastés 9:10. No nos cansemos pues de hacer bien, ¿no? Decía Gálatas 6:9, pero Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera a las manos, hazlo según tus fuerzas. ¿Nuestras rodillas pueden estar débiles? Sí, también nuestras rodillas se pueden debilitar, porque a veces dejamos de mirar al Señor, ¿no es cierto? Por mirar para el costado. Pero acordémonos lo que decía el Salmo 143:8. De mañana oiré tu voz. Busquemos en la presencia de nuestro Dios. Nuestro corazón puede estar desanimado, nos puede faltar firmeza. ¿Qué decía allí el salmista en el último texto que leímos? Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Así que, hermanas, que podamos esforzar nuestras manos, que nuestras rodillas puedan estar firmes y que también nuestro corazón pueda sabiendo que tenemos todo, Dios nos ha dejado todo, a otras personas que nos rodean. Es corto porque la vida se pasa rápido y el tiempo es un recurso que no es renovable, ¿no? Las horas se pasan y no vuelven, es un recurso no renovable. Entonces, que realmente podamos esforzarnos
buscar en la gracia de Dios y la fortaleza que solamente viene de Dios, para que realmente podamos ser mujeres útiles en sus manos y que podamos ser bendecidas cada día por Él. Y para terminar, les dejo 2 textos allí en Efesios capítulo 5, versículo 17, 15 y 17. Dice el apóstol Pablo allí, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necias, sino como sabias, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatas, sino entendidas de cuál sea la voluntad del Señor. Amén, hermanas, y que esta realidad pueda ser primero en mi vida y después en la vida de cada una de nosotras, para que realmente podamos ser vidas que lleven fruto para la honra y gloria de nuestro Señor. Gracias, hermanas, por este tiempo. Dios les bendiga. Perdón por la interrupción, pero bueno, la tecnología a veces tiene esos problemas, pero gracias también por este tiempo que me han permitido compartir con ustedes. Dios les bendiga. Amén.